Perfecto, vamos a empezar entonces eh, con la clase. Lo que vamos a ver es el último tema de cuidados y modelos, que es el paciente terminal, ¿sí? Para esto, sí, vamos a empezar, obviamente que siempre en todas las culturas y especialmente en todos los ámbitos de la vida, la muerte significa algo, tiene un significado como desagradable, ¿sí? Como que siempre nos da miedo, intriga, ¿sí? Y obviamente es una situación muy delicada a los pacientes que entren en lo que es esta etapa de un paciente terminal, ¿sí? Muchas veces cuando hay tratamientos que ya no pueden garantizar la cura de una patología o de una enfermedad, si el paciente entra en lo que es un estado paliativo. El estado paliativo es cuando el paciente tiene lo que es la mejor mantención de su calidad de vida hasta el momento del cual muere el paciente, ya que no va a haber una mejora en lo que es su realidad, o sea, lo que tenga en su patología, en su enfermedad o en su condición que esté, ¿sí? Obviamente siempre va a haber una desmejora porque ya no va a tener una solución. ¿Sí? En ese momento los enfermeros siempre vamos a acompañar a lo que es el paciente paliativo, somos especialmente los que más acompañamos al paciente en esta etapa de la vida, junto con lo que son los médicos del dolor que ayudan en esta transición de los últimos momentos de lo que es el paciente y también todo lo que eso conlleva que vamos a empezar a ver de ahora en adelante, ¿sí? Obviamente son momentos muy delicados, obviamente hay mucha negociación entre lo que es enfermería, el enfermero y lo que es el paciente, y obviamente hay mucho apoyo de los pacientes hacia el enfermero, que se apoyan en nosotros, y de los familiares también. Los familiares en ese momento saben que están en un momento muy delicado y también nosotros prestamos, ¿sí?, lo que es quizás una contención también a lo que son estos familiares que de por sí se encuentran en una situación bastante delicada, ¿sí? Obviamente les puse lo que son series de recomendaciones que son muy importantes para lo que es el enfermero, ¿sí? La primera es que siempre vamos a asumir, ¿sí?, con nuestro rol de enfermero profesional, ¿sí?, que esta particularidad que vamos a tener con un paciente paliativo es la mejor manera de ayudar a un paciente. Si ustedes piensen que ese paciente es el que más los va a necesitar, ¿sí? El paciente que se va desprendiendo de su vida poco a poco, el paciente que va esperando lo que es este final que llegue, obviamente siempre nos va a necesitar mucho. Y es la mejor manera de ayudar a un paciente, ¿sí? Obviamente es muy difícil esta situación para él, para lo que son los familiares, y obviamente el enfermero ocupa un lugar, el enfermero o la enfermera ocupa un lugar clave en lo que sería en esta situación. Nosotros somos los que vamos a higienizarlo, vamos a tomar los signos vitales, vamos a hacer todo lo que son las curas de lo que obviamente son sus lesiones o serían lo que especialmente tengan, si tienen úlceras por presión, si tienen algún tipo de herida, los vamos a tratar. Somos los que siempre vamos a estar con él e inclusive en sus últimos días les vamos a dar inclusive de comer. Entonces, obviamente es una situación muy delicada. Nosotros en ese momento tenemos que brindar todas las oportunidades para que el paciente tenga la mejor calidad de vida que pueda llegar a tener en este instante. Esto no significa que al paciente le vamos a mentir. No le podemos mentir al paciente, no le podemos dar una falsa ilusión de lo que va a pasar, ¿sí? Pero sí le podemos brindar esa calidad de vida, ¿sí?, que hace la diferencia entre hacer un buen trabajo y un trabajo que no lo sea tan bueno y obviamente el paciente, aunque sea en sus últimos momentos, uno va a poder haber dado lo mejor, ¿sí? Obviamente, cuando trabajemos con lo que son pacientes paliativos, tenemos que tener lo que es un respaldo y comprensión de todo el equipo de salud, ¿sí? Especialmente los enfermeros, especialmente de todo lo que es la parte del equipo de salud, que puede ser el camillero, radiólogo, técnico de laboratorio, médicos, ¿sí?, que van a estar con nosotros, ¿sí? Obviamente, vamos a apoyarnos mucho en el ámbito de la salud. ¿En quién nos vamos a apoyar especialmente nuestros compañeros de enfermería? Recuerden que yo les comentaba que nosotros vamos a convivir mucho con ellos y van a empezar a ser como una segunda familia para nosotros, ¿sí? Obviamente no son situaciones fáciles, sí, que tenemos que afrontar, aunque el paciente no sea nada nuestro, no sea un pariente nuestro. Obviamente la convivencia día a día hace que nosotros involuntariamente nos vayamos involucrando con el dolor del paciente. Obviamente
no es fácil afrontarlo, especialmente cuando sean sus primeros pacientes paliativos, va a ser difícil, igual que lo que es su primer tratamiento de un óbito, ¿sí? Pero obviamente vamos a tener que buscar esta contención con nuestro equipo de salud, ¿sí? Con nuestro equipo de trabajo, ¿sí? Bien, obviamente otra recomendación que tenemos, obviamente siempre es animar al equipo de salud a escuchar, ¿sí? Que nosotros siempre estemos dispuestos a escuchar este tipo de pacientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque este paciente va a tener miedo, va a tener un montón de temores, va a tener odio, va a tener enojo, ¿sí? Va a tener momentos en los cuales va a querer reconciliarse con la vida, obviamente, y necesita a alguien que lo escuche. Parte de nuestro trabajo también es ese, no es solamente aplicar una inyección, no solamente es el higiene y confort, sino también poder consolar a este paciente. Obviamente no nos podemos quedar 8 horas con el solo paciente, pero sí saber que este paciente se encuentra en una situación peculiar. No es el mismo paciente que quizás está esperando para hacerse lo que es una operación de un callo en el pie, ¿sí? Obviamente este paciente está pasando por un tránsito mucho más profundo, y no podemos dejarle un vacío a este paciente ni ignorarlo, ¿sí? Obviamente, siempre hay que apoyar al paciente, hay que escucharlo, hay que tenerle una paciencia adicional, obviamente, porque va a transitar por distintos tipos de etapas que obviamente nosotros vamos a transitar con ellos, ¿sí? Acá en lo que es otra recomendación que les dice que no sean demasiado estrictos con las normas y protocolos de la institución a la hora de aplicarlos con estos pacientes. ¿Por qué? Un paciente paliativo no va a tener una mejora en su calidad de vida. Cada vez esa mejora va a ir decreciendo, ¿sí? Y obviamente se va a ir desapareciendo esta mejora que tenía y va entrando lo que es las distintos tipos de etapas de lo que es el paciente paliativo. Muchas veces van a haber protocolos que no van a ser necesarios que los hagamos, ¿sí? Si el paciente no quiere que lo bañemos y está en su última etapa de paciente paliativo, no lo vamos a bañar. Van a ver que hay muchos pacientes que se le deja de hacer todos los tratamientos que se le hacen, solamente se le hace lo que es una toma de signos vitales y se le pasa lo que son, obviamente, lo que son opioides, ¿sí? Para calmar lo que son los dolores, ¿sí? Entonces, estos pacientes no va a ser necesario sí o sí seguir un estricto protocolo. Ustedes saben que todos los pacientes a las mañanas se les realiza un baño. Si este paciente no tiene ganas o le duele mucho el cuerpo para hacerlo, no lo vamos a hacer. Si no va a garantizar que este paciente tenga mejor calidad de vida, sino que al contrario, vamos a hacer que el dolor se agudice más. Una persona que quizás tiene un cáncer de huesos, ¿sí? O un cáncer a la médula ósea, muy probablemente apenas lo toquemos le va a doler. O un paciente que esté en un tratamiento de quimioterapia, ¿sí? También le va a doler. Entonces, obviamente tenemos que evitar que el paciente sufra más de lo que está sufriendo. Si en el año 2021, como nos encontramos ahora, casi 2022, que falta poco, falta un mes y 3 semanas, diríamos, más o menos, obviamente nadie puede morir de dolor, chicos. ¿Sí? A veces, no significa que pasen todos los casos, pero a veces las normas, ¿sí? No tienen que ser respetadas porque obviamente la humanidad del paciente es más importante que una norma, ¿sí? Hace muchos años, a otro profesor, cuando estaban en las prácticas, había un paciente que era paliativo en el clínicas y lo único que quería hacer el paciente era, obviamente, volver a ver una plaza. Los alumnos no tuvieron mejor idea que agarrar al paciente por una silla de ruedas y lo llevaron a la plaza frente al clínicas. ¿Vieron que a donde está ahora, donde los chicos hacen skate? Bueno, antes ahí había una plaza y lo llevaron para ahí para que pueda estar en una plaza. ¿Está bien o está mal? Obviamente es una mezcla de ambos, porque tendrían que haber avisado, tendría que haber habido un protocolo que obviamente no se lo iban a negar al paciente, porque el paciente no se iba a escapar, ¿sí? Pero por otro lado, si era la última necesidad de este paciente, si era lo último que quería ver, está bien, ¿sí? A veces hay cosas que se tienen que romper, porque obviamente siempre estamos hablando de un ser humano, no es un número más, no es un cliente más, sino es una persona que está pasando sus últimos temas en lo que vendría a ser en lo que es en esta vida y lo que quiere hacer dentro del marco de lo posible, no nos vamos a ir como la película Patch Adams, ¿no? Obviamente, dentro del marco de lo posible, si lo podamos facilitar o podamos
dejar de hacer algún tipo de protocolo para que el paciente no sufra, lo vamos a hacer. ¿Sí? Al paciente no se le puede negar la información de su enfermedad. ¿Sí? Al paciente no se le puede mentir. ¿Sí? Si tiene una circunstancia que es muy crítica, que es muy emocional, podemos tratar con la familia y con todo el equipo de salud de ver de la manera que se lo podemos explicar o en qué oportunidad le podemos explicar lo que realmente le pasa. ¿Sí? Excepto que el paciente quiera desconocer su realidad, especialmente de lo que le pasa con lo que es su enfermedad, que no lo quiera saber, siempre cuando pregunte qué le está pasando, nosotros tenemos que informarle la realidad. No tenemos que jamás mentirle al paciente, ¿sí? Y obviamente, ¿sí? No se puede, ¿sí?, mentir y no se puede engañar al paciente. ¿Sí? Yo se los digo mucho porque muchas veces, a veces la lástima o a veces los sentimientos de uno quiere que esa persona por lo menos tenga, se sienta mejor, y el mentirle al paciente es hacerle un daño terrible porque a la larga se va a enterar. ¿Sí? Obviamente que esta es súper importante, no extremar las medidas terapéuticas para alargar la vida del paciente, ¿sí? Que es lo que hablábamos anteriormente. Si van a tener muchos pacientes que quizás van a haber medidas terapéuticas que ya no las van a hacer más, ¿sí? Por un hecho de que el paciente lo único que le genera es más dolor, ¿sí? Y lo que le genera más sufrimiento. Si el paciente, obviamente, ya tiene lo que es una metástasis que está avanzada, no se le va a hacer más quimioterapia, no se le va a hacer más rayos, porque lo único que le va a generar es dolor y debilitamiento. Entonces se va a cortar todos los programas que se le puedan hacer y todos los protocolos que le puedan hacer daño al paciente no lo van a hacer más. ¿Sí? Por una realidad de que el paciente no va a mejorar su calidad de vida. ¿Sí? Y obviamente trabajar siempre con profesionalidad. ¿Sí? Obviamente no podemos dejar de ser profesionales, ¿sí? Aunque el paciente esté en su peor etapa, pero siempre tenemos que tratar de recordar que somos los enfermeros del paciente. ¿Va a costar mucho al principio? Sí, va a costar mucho. Tampoco tenemos que llegar al extremo del total desinterés, del total de no importarnos el paciente. Pero siempre tenemos que poner una barrera con lo que es el paciente y nosotros, ¿sí? Porque nosotros vamos a trabajar con muchos pacientes, ¿sí? Y si nosotros no sabemos separar los sentimientos de la profesionalidad, va a ser un problema para nosotros en un futuro. Va a ser un factor de riesgo psicológico, ¿sí? Que a la larga nos va a hacer que nosotros contraigamos algún tipo de enfermedad psicológica por todo lo que acumulamos en nuestro trabajo, además de nuestras cargas familiares y nuestras cargas sociales en nuestra vida, ¿sí? Entonces, siempre tienen que trabajar con profesionalidad. Nunca se tienen que olvidar que son los enfermeros del paciente y siempre traten de recordarlo en los momentos inclusive que a veces cuesta mucho mantener la profesionalidad. ¿Sí? No mezclen sus sentimientos porque pueden quedar involucrados en situaciones que no son favorables para ustedes. ¿Sí? Obviamente es muy importante en sus últimos días, ¿sí?, de lo que es el tratamiento con este paciente, es ofrecerle al paciente la posibilidad de ayuda religiosa, ceremonial o cultural, ¿sí?, en las horas finales de su vida. ¿Sí? Es muy importante. Para el paciente que tiene lo que es alguna religión, algún tipo de ceremonia o algún tipo de lo que sería un ritual, es muy importante cumplirlo, ¿sí? Es muy importante permitirle hacerlo a este paciente, porque es algo que lo va a generar una paz consigo mismo. Pasa lo mismo con el paciente que no cree en nada, ¿sí? Pasa lo mismo con los pacientes ateos, ¿sí? Que tampoco hay que obligarlo, ¿sí?, hacer algún tipo de acto religioso si realmente no lo desea, ¿sí? Obviamente es muy importante la parte espiritual para el ser humano y hay que respetarle, obviamente, la ayuda que quiera, tanto espiritual como cultural o ceremonial, en esas últimas horas de vida, ¿sí? Y obviamente el paciente puede irse de alta voluntaria. Si el paciente puede elegir morir en su casa, ¿sí? Y es quizás lo más conveniente para este paciente estar sus últimos días en su hogar, con la gente que lo rodea, ¿sí?
es mucho más humano que quizás estando en un hospital o en una clínica, ¿sí? Ya que obviamente que no va a tener lo que es una mejoría en lo que es su vida, ¿sí? Pasarlo en su hogar con sus seres queridos es mucho más, obviamente, es mucho más satisfactorio para esa persona, le genera un ambiente mucho más íntimo, ¿sí? Y obviamente, como siempre decimos, hay que respetar eh, las últimas pautas que esta persona desea hacer, ¿sí? Y obviamente, después de que el paciente fallece, ¿sí? Ayudar y orientar a los familiares, que obviamente quedan en una situación muy vulnerable, ¿sí? Con todo lo que es la parte administrativa de donde nos encontremos, ¿sí? Y obviamente darle todo el conocimiento que podemos llegar a brindarle, que vamos a ir adquiriendo en ese momento, ¿sí? Bien, vamos a hablar de lo que son los procesos de las partes, obviamente el proceso que pasa el paciente terminal. El paciente terminal pasa por 5 fases, ¿sí? Yo me acuerdo que les comentaba que hay un capítulo de Los Simpsons que Homero como un pez globo y pasa en menos de un minuto por las 5 fases para que se la acuerden. Lo que le gusta a Los Simpsons es un tip un poquito más divertido, pero si lo buscan es muy gracioso. Y obviamente pasa por estas 5 fases. La primera es obviamente lo que sería la negación, ¿sí? Que sería lo que es especialmente que el paciente cree que no le está pasando a él, ¿sí? Que esta situación no le va a pasar a él, y lo niega, ¿sí? Y obviamente se empieza a aislar de las personas que se lo empiezan a comunicar, ¿sí? Obviamente él va a decir, no, esto no me puede pasar a mí, ¿por qué me va a pasar a mí? Se lo empieza a cuestionar, y lo que va a generar esta negación y este aislamiento es lo que es la entrada a lo que sería la fase 2, que es obviamente lo que es la ira, ¿sí? Obviamente, cuando el paciente se empieza a dar cuenta que realmente le está pasando a él, que se está convirtiendo, que su patología o su realidad, obviamente no tiene lo que es una prolongación de vida muy, muy alargada, ¿sí? Obviamente se empieza a enojar, empieza a preguntarse por qué le está pasando a él, empieza a tener una etapa de resentimiento, de enojo, de mucho enojo contra todo lo que es su entorno, contra todo, obviamente, contra todo lo que es el personal de salud, porque obviamente cree que no hemos hecho lo suficiente. Obviamente hay un poco de maltratos, no es que les van a pegar, chicos, no tiene que ver con eso, pero obviamente estas personas están súper enojadas porque no pueden entender por qué les pasa a ellos, ¿sí? Obviamente la interrupción de la vida de toda persona no va a tener una lógica. Si ustedes imagínense que si el día de mañana les dan esta noticia, también van a reaccionar de esta manera, porque obviamente uno tiene un plan de vida, si inconscientemente todos tenemos un plan de vida, y obviamente no queremos que se nos acorte. Esta fase obviamente hay que tener mucha paciencia, no hay que perder lo que es la profesionalidad, ¿sí? Que es lo que hablábamos nosotros, que a veces nos va a costar obviamente mantenerla, pero sí la tenemos que mantener, ¿sí? Después pasamos con lo que es la tercer fase, que es la negociación, ¿sí? Obviamente el paciente, si va a empezar a negociar con todo lo que pueda, se va a empezar a portar bien, va a empezar a hacer el tratamiento correctamente, y especialmente la negociación siempre va por la parte espiritual, ¿sí? Siempre va a tratar de negociar, de tratar de alargar ese plazo del cual tiene de vida, ¿sí? Y lo va a tratar de hacer de todas las maneras. Al darse cuenta, sí, de que esta negociación no se va a realizar, entra lo que es la fase de depresión, ¿sí? Obviamente, cuando ya no puede negar más la enfermedad, ¿sí? Cuando ya se da cuenta, ¿sí? De que realmente no va a poder seguir ni negociando ni enojado, que realmente acepta lo que le va a pasar y lo que es, va a empezar a esperar lo que es este final que tan anticipado se lo dan. Si este paciente empieza a callarse, es un paciente que empieza a dejar de hablar, es un paciente que va a empezar a sentir cada vez más dolor, sí, que esto también lo va a ayudar a deprimirse más, ¿sí? Obviamente es un paciente que ya va a querer estar solo, ¿sí? Va a querer estar, obviamente, va a querer estar callado, ¿sí? Nosotros no vamos a ser de payasos, como ya se los había dicho, nosotros a veces con una simple caricia en la mano
es mucho mejor que decir 10.000 millones de palabras, y a veces el silencio acompaña mucho más de lo que quiere hacer. Siempre respetar lo que quiere hacer el paciente. Si nosotros, recuerden que si el paciente no quiere hablar, nosotros no los obliguemos a hablar. Están pasando por transiciones muy distintas, son etapas que a veces pueden durar, una etapa puede durar un día, puede durar una semana, ¿sí? Una etapa puede durar un mes o meses, ¿sí? Depende de de cómo lo tome el paciente, y obviamente la última etapa es la aceptación, ¿sí? Que cuando ya acepta lo que es la realidad, ¿sí? Obviamente es de esta etapa ya va a estar muy cansado, el paciente va a estar débil, ¿sí? Va a dormir mucho, ¿sí? Obviamente si tiene mucho dolor va a tener un tratamiento de opioides con morfina, ¿sí? Que obviamente quizás mucho tiempo no se encuentre despierto, no se encuentre ubicado en tiempo y espacio, ¿sí? Y obviamente este paciente va a empezar a ajenarse de lo que son sus propios sentimientos, y en este momento es cuando la familia necesita más apoyo, ¿sí? El paciente ya comprende que le queda muy poco tiempo. Los pacientes saben cuándo se van a morir, es algo que es intuitivo en ellos, y muchas veces, que yo les comentaba la otra vez, los pacientes se despiden, saben cuándo van a dejar de verte, uno a veces se da cuenta y a veces no. En este momento, cuando el paciente se empieza a despedir de la familia, es lo más duro para lo que es la familia, obviamente, porque obviamente el paciente deja de estar en este mundo, pero la familia sigue, sus amigos, su entorno social sigue en este camino de la vida, y obviamente hay que ayudarlos y consolarlos, ¿sí? Porque inevitablemente estamos todo el día con ellos, y obviamente es una situación muy delicada. Cuando el paciente fallece, sí, cuando pasa por estas 5 etapas y el paciente fallece, nosotros los enfermeros hacemos lo que son los cuidados post-mortem, ¿sí? Obviamente este paciente, yo se los puse en una sola lámina para que lo sepan, que esto es súper importante. Vamos a ponerlos de cúbito supino, mirando siempre en posición horizontal, ¿sí? Y obviamente le vamos a desconectar todo elementos y todo equipo que haya tenido el paciente. Si ha tenido lo que es un acceso venoso periférico, un acceso venoso central, una sonda nasogástrica, una sonda vesical, vamos a sacarle todo instrumento que tenga el paciente adicional, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a bañar a este paciente, si este cuerpo lo vamos a bañar, ¿sí? Podemos bañarlo sí, con lo que es algún tipo de antiséptico, podemos bañarlo con agua y jabón, y obviamente si tiene lo que son apósitos, si tiene algún tipo de herida, vamos a reemplazar todos los parches, ¿sí? Obviamente si el paciente usa prótesis dental, se la vamos a colocar. Si no lo usa, ¿sí? Lo que vamos a hacer es cerrarle la boca y le vamos a vendar la cabeza, ¿sí? ¿Para qué? Para prevenir, ¿sí? Especialmente que la mandíbula no se abra, ¿sí? Cuando el paciente fallece, si nosotros no cerramos correctamente la cabeza, si no la vendamos correctamente, esa mandíbula va a tender a quedar abierta, ¿sí? El problema de esta mandíbula, ¿sí? Cuando queda abierta, es cuando va a lo que es la morgue, para volver a cerrarle lo que es la boca, le van a tener que quebrar esta mandíbula al paciente. Entonces, obviamente, chicos, imagínense cómo va a quedar ese paciente si lo van a velar a cajón abierto. No es lo más lindo, y obviamente es un cuidado nuestro, es un cuidado de enfermería vendar esa cabeza para que esa mandíbula quede cerrada, ¿sí? Obviamente vamos a cerrarle los ojos, ¿sí? Vamos a, pues, si obviamente se abren, le pondremos cinta hipoalergénica, pero lo más probable es que queden cerrados, ¿sí? Los vamos a presionar despacio, no con fuerza, ¿sí? Y obviamente se van a mantener. Tapamos todos los orificios naturales del paciente, tanto lo de la nariz, las orejas, ¿sí? Obviamente el ano, si es mujer, la vagina también, con lo que son gasas, ¿sí? Para evitar que salga algún tipo de fluido, ¿sí? El paciente si las familiares le dejaron ropa, lo vamos a vestir, ¿sí? Si no, lo vamos a poner un camisolín, y obviamente, ¿sí? Antes de vendar al paciente, después de que al paciente lo higienicemos, ¿sí? Vamos a dejar que, obviamente eso depende de nosotros, vamos a dejar, si los familiares desean, vamos a dejar que el paciente pasen a despedirse del paciente por última vez, ¿sí? Obviamente siempre lo tenemos que hacer.
lo tapamos, lo cubrimos como si estuviese durmiendo para que se puedan despedir y cuando salen ahí sí le vendamos la cabeza, le cerramos los ojos, si ven que se nos abre le podemos poner cinta hipoalergénica, ¿sí? Obviamente ponemos lo que es este cuerpo, que tenga lo que es una bata o la ropa que nos hayan dado los familiares, lo vamos a ir acomodando, atamos ambas muñecas de las manos con una gasa, ¿sí? O con una venda, ¿sí? Se las ponemos por encima y vamos a hacer lo mismo con los tobillos, ¿sí? Para que se mantenga en esa posición, ¿sí? En algunos lugares les van a dar unas tiritas, ¿sí? Con un piolín para poner el nombre, el número de historia clínica, número de documento del paciente para colocárselo en el pie. En otros lugares se le coloca lo que es una cinta en el pecho con el nombre y otra cinta en el brazo, ¿sí? Con el nombre completo, el número de DNI y el número de historia clínica y la fecha, ¿sí? Y obviamente si lo podemos cubrir con una sábana, con algún apósito, ¿sí? Obviamente se lo podemos poner y obviamente nos van a dar lo que es una bolsa mortuoria, que ya muchos la conocemos personalmente o si no por lo que son las películas, y vamos a colocar al paciente en este lugar hasta que venga el camillero y se lo lleve, obviamente, a lo que es su destino que haya hecho, ¿no? Obviamente se le entregan, cuando se va el paciente, se le entregan todas las pertenencias del paciente a los familiares, ¿sí? Le vamos a hacer lo que es una declaración jurada de todas las pertenencias y el familiar lo tiene que firmar, ¿sí? Esto es muy importante porque después nos pueden acusar que falta algo, ¿sí? Y obviamente se realiza lo que es la desinfección de lo que es, especialmente lo que es la habitación del paciente para que pueda ingresar un paciente nuevamente, ¿sí? A veces suena de una manera muy frívola, ¿sí? Porque obviamente vamos a estar en situaciones que son muy delicadas, ¿sí? Obviamente cuando sea su primer óbito, si son alumnos, pueden llamar al instructor para que los acompañen, pueden ir con la enfermera, no son las situaciones más fáciles que nos toca lidiar, uno no es que se acostumbra muy fácil, pero ya uno se va volviendo más fuerte con cada caso que le toque, ¿sí? Yo acá les dejé, que es súper bonita, esta frase que dice: la vida y la muerte han estado enamoradas por más tiempo del que las palabras pueden describir. La vida le envía incontables regalos a la muerte y la muerte los guarda para siempre. Es una linda manera de asociar y aceptar un poco este camino que tiene la vida, que inevitablemente siempre llega a este destino. Nosotros no tenemos que tenerle miedo, tenemos que tenerle respeto, y siempre que tengamos un paciente que sea, obviamente, que sea un paciente paliativo, recordar en la situación que se encuentra este paciente y en la situación que se encuentra esta familia. Muchas veces la familia les va a decir que no quieren que entre nadie, que no les tomen los signos vitales, que no le hagan nada a los pacientes, especialmente los últimos días. Respétenlo. Si ya el paciente que le tome los signos vitales 2 días antes de morir no va a ser de algún cambio, ¿sí? Obviamente, mientras menos podamos movilizar al paciente y menos dolor le generemos, va a ser lo mejor. Y siempre tratar de ser profesionales, y aunque inevitablemente nos alcance emocionalmente, siempre poner esa pared, ¿sí? Para tratar de no estar influenciados por este tipo de situaciones, porque no van a ser solo una, sino van a ser varias, ¿sí? Muchos buscan ayuda psicológica, otros hacen algún tipo de actividad para tratar de sacar toda la presión y el estrés que uno va generando en el trabajo. Algunos pintan, otros van a correr, otros hacen danzas, otros tejen, hay chicas que tejen mucho. Obviamente cada uno se toma su recreo de una manera totalmente distinta y nos hace súper bien. No todo es trabajar, no todo tampoco es nuestra vida social, sino hay que tener un poco de tiempo para nosotros mismos y poder descargar todo este estrés que vamos a ir acumulando, ¿sí? Y obviamente les deseo mucha suerte en los parciales, y siempre que necesiten pueden contar conmigo, y obviamente van a ser grandes enfermeros, ¿sí? Que es lo más importante. Así que no se preocupen, acá ya volvemos, esperen que... obviamente no se preocupen que ahora les subo lo que es el Power, y ya que estoy grabando la clase se la transformo y se la subo también. Ahora ya les subo lo que es el trabajo práctico de lo que es salud pública, que tienen que hacer un folleto con algún tipo de patología. Es solamente un folleto y lo pueden hacer en grupo, eso también ya lo saben. Pero bueno, ¿alguna duda o consulta?
Es un tema delicado el que acabamos de ver, difícil, Profe, tema difícil. No en todos lados se va a respetar lo que es el protocolo que acabamos de ver. En algunos lugares los van a obligar a bañar a lo que es el óbito, en otros no. Obviamente es muy complicado. Si ustedes ven que los sobrepone la situación, pídanse 10 minutos para tomarse un té, un café, ¿sí? No es fácil, no es nada fácil el primer óbito ni los primeros óbitos, así que obviamente si se sienten mal, si se sienten tristes, háblenlo. Somos todos seres humanos, no vamos a ser maquinitas. Y obviamente quizás esos 10 minutos obviamente hace que quizás nos sintamos un poco mejor, ¿sí? Eso siempre háblelo cuando se sientan de esta manera, cuando la situación los supere, siempre comuníquenselo a la enfermera y si no le mandan un mensajito a lo que es el instructor y bueno, cuando después de, especialmente cuando sean enfermeros, si se sienten que la situación los supera, traten de ver si los puede, aunque sea suplantar lo que es el enfermero por 10 minutos. Siempre que estuvimos hablando de este tema, todo el mundo siempre se imagina un adulto mayor. Nosotros también preparamos los hábitos de los niños, ¿sí? Entonces, obviamente, por eso les digo que siempre uno tiene que buscar algún tipo de fuga, si algún tipo de hobby o si quieren, hay mucha gente que hace terapia. No es fácil, obviamente, no van a dejar de tener sentimientos porque obviamente no somos robots, pero aprendemos a convivir con cierto tipo de situaciones. En el aprender a convivir con cierto tipo de situaciones pasa mucho estrés. ¿Sí? Por eso es un tema delicado, les va a tocar cuando vayan al campo práctico, pero no están solos. ¿Sí? Cuando son estudiantes nunca van a estar solos, así que quédense tranquilos de eso. Y obviamente siempre los vamos a acompañar. Si me toca a mí estar con ustedes, los voy a acompañar. Si les toca a Ramón o a Romina, los instructores que hay, que son todos divinos, ¿sí? Obviamente los van a acompañar. ¿Sí? ¿Alguna duda o consulta? ¿Qué temita para el domingo a la noche? ¿Eh? Temita. ¿Ninguna consulta? bañar al lobito. Lo de ¿Cómo? bañar al lobito, o sea, lo de bañar al lobito sería bañarlo cuando ya esté muerto Claro, o cuando ya esté fallecido. claro. Y eso tiene que ser obligatorio porque las morgues también hacen su parte, va por lo que sé. Pero vos lo tenés que entregar impecable. ¿Cómo te gustaría que entregaran a un familiar tuyo? Yo he visto situaciones en las cuales agarran el óbito y directamente ni siquiera le cambian los pañales y lo meten en una bolsa. Ni a mis Ay, animales no. enterrado así. Entonces, yo tengo padres muy grandes, entonces siempre pienso cómo me gustaría que los trataran. Uno cuando va llegando a cierta edad y los padres empiezan a caminar más lento y uno tiene que empezar a ser más de mamá que de hija, sabe, los que los tenemos así, sabe de lo que hablo, uno empieza a pensar de otra manera. Y uno ve en esos pacientes el reflejo quizás de uno de las personas que uno quiere mucho. Tendría que ser obligatorio, sí. Uno siempre tiene que entregar al paciente, incluso si es un óbito, de la mejor manera y de la mejor calidad humana que uno pueda tener. No se puede tirar como una planta. Jamás lo hagan, porque obviamente van a empezar a generar una insensibilidad hacia los pacientes que no es sana. Es difícil, es muy difícil, son situaciones difíciles y son muy fuertes al principio, pero se van a reponer, obviamente, mientras ustedes hagan el mejor trabajo en cada fase, sí, de lo que es, desde el nacimiento que ayudamos a la obstetra a que un niño venga al mundo, hasta la última fase, porque siempre se dice que enfermería vas a necesitar mínimamente 2 veces, cuando nace y cuando fallece. Sí o sí, en el trayecto del medio puede ser que jamás vaya a un hospital, pero sí o sí lo va a necesitar. Entonces, obviamente, vamos a estar de la mejor manera desde que lo más bonito del mundo cuando viene un bebé al mundo, como cuando obviamente esta persona deja de estar en este mundo. ¿Cuesta mucho? Sí. La primera vez es inevitable que hay muchos alumnos que se largan a llorar, hay muchos alumnos que se sienten mal. No es fácil. Sí, además uno es como que se da cuenta
es que esa persona ya no está. Es medio raro el tema para tocarlo, cada uno lo toma de una manera distinta, porque a veces no conoces al paciente, pero te das cuenta. Entonces, ¿hay algo de mística alrededor? Sí, siempre lo hubo. Eso es el gran misterio de la vida. La muerte es el gran misterio de la vida porque uno no sabe qué puede pasar después. Cada uno tiene una creencia distinta o tenemos todos creencias muy parecidas, pero siempre está el ¿y si qué pasará después? Y obviamente cuando la tenemos tan cerca asusta. Pero no le tengan tanto miedo, sino empecemos a tenerle respeto, como yo le digo con las patologías y con el tema del COVID, cuando les decía no hay que tenerle miedo, sino siempre al respeto. Es decir, tener todas las normas en claros y en esta manera pensar siempre como quisieran uno que lo traten a uno, ¿no? Sea el motivo que sea que cada uno como piense, siempre pensar y nunca olvidarse que es un ser humano el que está ahí, esté vivo o no lo esté, o sea un óbito, ¿sí? Obviamente, cuando uno le pone el nombre, se lo pega, es muy fuerte. Por eso yo les digo, cuando les llega a pasar, hablen con el instructor, hablen con la enfermera, si llegan quizás tienen suerte y no les toca en toda la carrera de lo que es la parte de estudio y les toca ya directamente trabajando, hablen con su compañera que los cubra 10 minutitos y se bajan a tomar un café, se bajan a tomar un té, ¿sí? Para tratar de calmarse, porque lamentablemente es como decía el final, hay que limpiar la habitación y entra otro paciente, se sigue, ¿sí? Y a veces es muy frío el cambio, es muy drástico el cambio de lo que es la ida de un paciente y la llegada de otro paciente. Obviamente es muy rápido ese cambio y quizás uno no lo pueda superar muy rápido. Entonces, siempre